Aunque su título puede llegar a desconcertar al espectador, Unicorn Wars no es una cinta animada para toda la familia ni una película cómica que se vale de una premisa absurda, tratándose más bien de una curiosa fábula en donde se combinan elementos del cine bélico con la estética fantástica y tierna de las caricaturas de finales de los años 80, como Los Ositos Cariñositos, Monquiquis o Mi Pequeño Pony. Naturalmente todo esto está aderezado con una jugosa cantidad de violencia y drama existencial que nos hace cuestionarnos un poco sobre la salud mental de sus realizadores. Sea como fuere, Unicorn Wars es una de las películas animadas más atípicas que hemos visto en los últimos tiempos, razón por la cual se ha convertido en un fenómeno mundial y una muestra más de la gran calidad que tiene para ofrecer la animación ibérica. Hola, yo soy Cuervo Ámbar de Atomo Network y antes de que comience el video te invito a darle un gran like, compartirlo con tus amigos en todas tus redes sociales y suscribirte al canal, pues hoy vemos los 37 datos que tienes que saber de Unicorn Wars. ¡Comencemos! Número 1. Unicorn Wars es una película animada para adultos y una producción tanto española como francesa. Fue dirigida por el ilustrador gallego Alberto Vázquez y se estrenó en el Festival Annecy el 16 de junio del 2022. Número 2. El mismo Alberto Vázquez ha descrito su película como una combinación entre Bambi y Apocalypse Now. Número 3. Unicorn Wars ganó el premio en la categoría de Mejor Película Animada en la entrega número 37 de los premios Goya y también estuvo nominada como Mejor Cinta Animada durante la 10ª entrega de los premios Platino. Número 4. Alberto Vázquez comenzó su carrera en el mundo de la novela gráfica. Su primera obra, Psychonauta, se publicó en el año 2007 y poco tiempo después, en el 2010, se adaptó en formato de cortometraje con el título Bird Boy. Este corto, dirigido por el propio Alberto y Pedro Rivero, fue bastante premiado y mundialmente elogiado. En él mismo ya se podía apreciar el estilo tan peculiar del director, que combinaba el diseño tierno de los animales antropomórficos con tramas y escenarios deprimentes y muy hostiles. Número 5. Posteriormente, en el 2015, aparecería el primer largometraje de Vázquez, Psychonautas, Los Niños Olvidados, conocida internacionalmente como Bird Boy, The Forgotten Children. Esta cinta ganó el premio Goya de 2017 en la categoría de Mejor Película Animada. Número 6. En cierta forma, Unicorn Wars es un caso parecido al de Psychonautas, pues ambas toman inspiración de un trabajo preexistente de Vázquez. En el caso de Unicorn Wars, cuenta como principal referente el cortometraje Sangre de Unicornio del 2013, que a su vez está inspirado en otro cómic de su autoría, en el que también se aborda la historia de una pareja de hermanos osos que salen al bosque a cazar un unicornio para poder beber su sangre y supuestamente convertirse en seres bellos y eternos. Número 7. Otros trabajos de animación en los que estuvo involucrado como director Alberto Vázquez son Judas, la ardilla católica del 2011, Ramiro, Sucia Rata del 2012, Decorado del 2016 y Homeless Home del 2020. Número 8. Vázquez declaró que una de las cosas que le gustan de la animación es que le permiten burlar la censura, pues Unicorn Wars sería una completa locura de filmar en formato live action por su alto contenido de violencia y porque, spoiler alert, incluso hay canibalismo. Número 9. Algo interesante de esta película es el uso de diferentes técnicas de animación para las dos facciones principales, pues los ositos cuentan con animación hecha a mano que los hace lucir extra blanditos y abrazables, mientras que los unicornios están generados por computadora, lo que les da una apariencia mucho más tridimensional. Número 10. Vázquez considera Unicorn Wars como una película antibélica, comentando que de hecho está ligeramente inspirada en la película animada británica Cuando el viento sople de 1986. Número 11. Los temas religiosos, en especial la iconografía católica, son frecuentes en el trabajo de Vázquez. Por ejemplo, en Unicorn Wars vemos una especie de parodia al Antiguo Testamento, pero siendo representado con osos en lugar de personas. Este libro le inquieta al director de manera personal, pues retrata a un dios vengativo, cruel y despiadado. Número 12. Otra gran fuente de inspiración para el director se encuentra en su propia vida y realidad. Por ejemplo, su película Bird Boy, The Forgotten Children se centra en un chico marginado adicto a las drogas que vive en un mundo posapocalíptico. La historia
historia se basa en las dificultades que él mismo vivió en su natal Galicia, pues durante finales de los 80 esta comunidad autónoma tuvo una recesión económica muy fuerte producto de la desindustrialización, por lo que se convirtió en una de las principales puertas de entrada a sustancias ilegales de Europa. El propio Vázquez confiesa amargamente haber visto a toda una generación destruirse por la adicción a la heroína. Número 13. La producción de Unicorn Wars duró 6 años y necesitó 250 trabajadores. Número 14. La razón por la que Vázquez usa animales antropomórficos como los personajes de sus historias es porque estos son universales en la ficción de cualquier cultura y en cualquier periodo histórico, sin mencionar que estos forman parte de la niñez de todo el mundo. Número 15. En esta película, y a diferencia de lo que cuenta la mitología popular, los unicornios son bestias salvajes que no dudan en defenderse si se sienten amenazadas. Número 16. Todos los unicornios son hembras. Número 17. El propio Alberto Vázquez da voz a uno de los ositos soldados, Sonrisas. Número 18. La escena del campo de entrenamiento recuerda mucho a la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, de 1987, especialmente por la caracterización del sargento Sonrisas mientras humilla a Gordy por supuestamente haber mojado la cama. Escena que por supuesto nos remite a la mítica actuación de R. Lee Ermey como el sargento Hartman. Número 19. En la oficina en la que se encuentran los militares de alto rango hay una pintura colgada que parodia la creación de Adán de Miguel Ángel. Número 20. Durante la escena en que el pelotón consume gusanos alucinógenos, el padre que los acompaña dice: "Perdónalo, señor, pues no saben lo que hacen". Esta es una famosa referencia al Evangelio de Lucas, más concretamente Lucas 23:34. Y usted recuerde a Mateo 21:17. Número 21. La parte en que el pelotón descubre que tras haber ingerido los gusanos alucinógenos la pareja de hermanos terminaron matándose entre ellos recuerda mucho a una escena de la película Depredador de 1987, aquella en que las fuerzas especiales encuentran a las primeras víctimas del depredador. Número 22. Según cuenta el propio Alberto Vázquez, la escena de los gusanos alucinógenos está inspirada en un documental que vio sobre los lemures en Madagascar, pues estos animales cazan a unos 100 pies que les causan alucinaciones. Número 23. La película costó 3 millones de euros. Número 24. Cabe resaltar que Muffy, uno de los osos que aparece en Unicorn Blood, tiene la personalidad psicópata de Azulín y el moño del soldado a chuchones de Unicorn Wars. Número 25. Mientras tanto, Gregorio de Unicorn Blood parece ser una mezcla entre Gordy y el soldado peludito de Unicorn Wars. Número 26. Gregorio de Unicorn Blood queda tuerto después de que un unicornio le saca un ojo de una cornada, mientras que en Unicorn Wars es Azulín quien pierde un ojo después de su pelea con María. Número 27. Existen varios paralelismos entre Unicorn Wars y la cinta de 1982, El último unicornio. Por ejemplo, al inicio y el final de Unicorn Wars aparece una entidad maligna que en esencia se parece mucho al toro rojo de El último unicornio. Sin mencionar claro que la profecía principal en la religión de los ositos hacen alusión a un último unicornio y que en ambas cintas los unicornios terminan teniendo un vínculo con la humanidad. Número 28. Otra posible inspiración para el filme radica en la película de Ridley Scott, Legend, de 1985, pues en este filme los unicornios cumplen la función de proteger al mundo del mal, y si uno cae herido, el mundo comienza a corromperse. De igual manera, en Unicorn Wars encontramos que el momento en que el mundo se fue al diablo fue después de que los ositos comenzaron a exterminar a los unicornios, liberando en consecuencia a un mal mayor. Número 29. Según un fan de la película, hay un total de 302 muertes en pantalla. Si alguien quiere tomarse el tiempo de ir y contarlas una por una, se los encargo y me lo dejan en los comentarios. Número 30. Buena parte de Unicorn Wars se produjo durante la pandemia, situación que fue un poco complicada para el director, quien tenía que coordinar el trabajo de varios estudios de forma remota. Número 31. El tema de black metal Respirando Odio del grupo Hongo que se escucha en el corto Unicorn Blood también suena durante los créditos de Unicorn Wars. Número 32. Unicorn Wars de hecho tiene su propio videojuego. Este fue desarrollado por el estudio Dev Games y se encuentra disponible para teléfonos móviles con sistema Android e iOS. Número 33. El Blu-ray de Unicorn Wars salió a la venta el 6 de abril del 2023. Además de la película y un detrás de cámaras, cuenta como material original con el corto Loop del 2023. Número 34. El sitio web Rotten Tomatoes calificó la película con un 84% de frescura y tiene un 92% de aceptación por parte de la audiencia. Número 35.
videojuego. En el sitio oficial de Unicorn Wars puedes conseguir el merchandising de la película, en donde encontrarás pegatinas, tarjetas de felicitación, playeras, el libro de arte oficial y fundas para tu celular. Número 36. La banda sonora de Unicorn Wars fue obra del compositor vasco Joseba Beristain. Número 37. No sé ustedes, pero el absurdo conflicto entre unicornios y ositos me recuerda un poco a una de las partes más memorables del videojuego Conker's Bad Fur Day, que es la guerra entre ardillas y los ositos Teddy. ¿Alberto Vázquez también habrá jugado este clásico videojuego? Cuéntanos lo que piensas en la caja de comentarios. ¿Qué te ha parecido este curioso filme sobre ositos bélicos? ¿De qué otra película animada para adultos te gustaría que hablemos? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de dejar un gran like, compartirlo con tus amigos en todas tus redes sociales y suscribirte al canal. Yo soy Cuervo Ámbar de Atomo Network. Siempre recuerda, Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. ¡Nos vemos! Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. ¡Oh! Podría hacerlo todo el día.